Isaías 11, del 6 al 9, dice: Murará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida, les damos la bienvenida. Hola chicos, un gusto saludarlos. Cuéntanos, ¿por qué acabas de leer ese fragmento? Ok, el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, que es sobre si los animales tienen alma o no tienen alma. Ya. Okay. Según la iglesia cristiana, la iglesia católica, la iglesia evangélica, se dice que los animales tienen un alma que no es con raciocinio. Es decir, los animales en sí tienen un alma que cuando ellos mueren, el alma vuelve al creador, es decir, no se convierte en un alma con raciocinio, no un alma inmortal, sino un alma que perece junto con el cuerpo. Exacto, perece junto con el cuerpo, y esa energía, esa alma, se podría decir que vuelve al creador. Ya. Según más o menos en los siglos XX, por los 1200, Aristóteles tenía una filosofía que era, por ejemplo, que existían varios tipos de almas. Por ejemplo, el alma vegetativa, el alma racional y el alma que era sensitiva. ¿Okay? Por ejemplo, Paul MacLean, que fue un neurocientífico más o menos en el año 1913, siglo XX, decía que el cerebro tiene 3 capas, ¿ok? 3 capas evolutivas, y que cada capa emergió de la anterior. Según la teoría escolástica, que es una corriente filosófica, científica y de teología, dictada en las universidades más o menos en los siglos XX, donde seguían a Tomás de Aquina y Aristóteles, así como Alberto Magno, decían que el alma de los animales perecía junto con el cuerpo. ¿Okay? Y que, por ejemplo, siempre existía un ser superior, y que nosotros éramos superiores a los animales, y asimismo Dios era superior a nosotros. Era un ser superior a nosotros los humanos. No minimizaban a los animales, sino que simplemente decía que el hombre era un ser superior. Hasta que llegó el famoso René Descartes. René Descartes, lastimosamente, y digo lastimosamente porque tuvo una teoría en el siglo XVII un poco incongruente. ¿Por qué? Porque él se basó en la revolución científica, ¿ok? ¿Qué es la revolución científica? Es cuando la ciencia se interesó en cómo era algo robótico, ¿ok? Con esto surgió el pato digestor. El pato digestor. Exacto. ¿Por qué hablo del pato digestor? ¿Qué era el pato digestor? El pato digestor era algo que nacía de la ingeniería mecánica de la revolución científica del siglo XVII, creado por Jacques de Vaucanson. ¿Por qué hago referencia a esto? Sí, queremos saberlo. Ok. Descartes, para la gente que no sabe pronunciar Descartes, no se pronuncia Descartes. Yo también salí de la ignorancia. Se pronuncia Descartes. Muchas gracias. Okay. René Descartes. Este individuo que la verdad te veo un ya poco me cayó molesta. mal, indignada. Te veo un poco molesta, cuéntanos por qué. ¿Qué era el pato digestor? El pato digestor era producto de la investigación de la mecánica, de la ingeniería mecánica renacentista más o menos,
se trataba de ver cómo funcionaban las cosas internas. Crearon, por ejemplo, escarabajos voladores y todo Todo eso esto basado, dentro de un animal. a ver, de una construcción robótica, Ya, con sus limitaciones obviamente de la época. exacto. Entonces, ya veníamos con la filosofía y la teoría de Aristóteles, la teoría de Tomás de Aquino, donde decía que el alma de los animalitos era un Ujú. alma, un espíritu que perecía con el cuerpo. Ya, ¿Ok? ¿Qué pasó con René Descartes? ¿qué pasó? René Descartes, yo creo que se deschavetó, sinceramente. ¿Por qué? A él se le falleció la hija, Ya. ¿ya? Y él construyó una muñeca Wow, sí, se chifló. robótica Se chifló. por dentro. Obviamente, cuando digo robótica, me refiero robótica de la época, pues, ¿no? Obvio, obvio. Que movía las No es articulaciones lo mismo y que todo ahora. con la forma de la hija. Una muñeca pequeña, ok. Y él empezó a decir que los animales eran robóticos, eran robots. Y que no tenían sentimientos, no tenían No sentían raciocinio, dolor ni nada. no sentían dolor, no sentían nada. ¿Por qué asunto? Porque decía que así como la ciencia humana podía crear el pato digestor, Ya. aquí lo pongo nuevamente para las personas que no lo vieron, es un O pato para las personas que no sabían que de su fue existencia. construido más o menos por ahí por los 1700. El pato tenía la capacidad de comer Ya. y de realizar sus Defecaba. exámenes. Normalmente. Defecaba normalmente. Ya. Y por este motivo a Descartes se le ocurrió la idea, la grandiosa idea De que todos los de que animalitos los eran animales iguales. también eran unos robots, pero creados de la mano de Dios. Ni siquiera tiene sentido. No, lo no que tiene está sentido hablando. alguno, Es me parece. absurdo. Como dice una amiga mía muy pequeña de más o menos 8 años, llamada Yana Franco, qué estupidez, ¿ok? Y es por eso que de ahí surgió la idea de que los animales no tenían sentimientos, porque eran una especie de robots creados de la mano de Dios y por ende era algo perfecto, ¿no? Que tenían arterias, tenían órganos, tenían cerebro. Claro, algo totalmente porque diferente. él no descartaba la biología, porque él conocía muy bien la biología, tanto animal como humana, porque era un científico. Pero él dijo que pues eso era algo creado de la mano de Dios, como una especie de robot. Y por ese asunto los animales no sentían ni nada por el estilo, no tenían alma ni nada. Yo lo que creo es que él se le aflojaron 2 cuerdas después de la pérdida de la niña, cosa Así que es. a cualquier persona le puede suceder. Y entonces desde allí, como por ser quien era, tuvo credibilidad en cuanto a lo que dijo. No sabría decirte si es por el fallecimiento de la hija, pero él simplemente no aceptaba que los animales sean igual a los hombres, siempre buscando una superioridad, que es lo que yo veo, que todo esto ha ocurrido, ¿por qué? Porque el hombre siempre busca ser superior a algo, ¿ya? Exacto. Por ejemplo, es el caso de las mujeres. Antiguamente las mujeres también se les prohibía muchas cosas. ¿Por qué? Porque se lo creía inferior al hombre. Entonces, Claro. si no es eso, son los pobres animales. Si no son los pobres animales, por ejemplo, antiguamente la esclavitud, ¿ok? También existía la esclavitud anteriormente debido a que pensaban, y con eso no quiero ser, como que, como se diría Racista. un poco, no racista, no quiero hacer menos a la gente, o sea, todo lo contrario, ya. ¿Por qué voy a este tema? La esclavitud nació desde la filosofía que las personas de raza negra eran como los animales, que eran personas que no sentían ni nada por el estilo. Entonces, de ahí salió también Esa filosofía. el hecho de la esclavitud. Claro, el problema es que ellos, cuando ya nació el periodo neolítico, Ujú. ellos ya necesitaban, no sé, trabajar en tierras, crear sus propios hogares, hacer todos esos trabajos pesados. Entonces, para ellos era mucho más fácil poder decir, vamos a traer a alguien que trabaje gratis, porque obviamente si tú trabajas tienes que pagar. Pero entonces a ellos se les ocurrió la brillante idea de decir, vamos a traer a estos pobres cristianos, ¿no? Ok. Y empezaron a sacarlos. Incluso allá en África había una casa de los esclavos,
ya, donde ellos eran sacados de su hábitat natural, por decirlo así, y se los encerraba allí. Y allí estaban a la espera de que los compren o los intercambien. Los sacaban de allí, los llevaban por todas las regiones, por eso se expandieron, y entonces ellos, entre comillas, trabajaban gratis. Ya. También ahí se incluía los prisioneros de guerra, las personas que de una u otra manera tenían una deuda y no tenían cómo saldarla. Entonces, eso fue como para solapar un abuso, ¿ya? Entonces, por eso decían... Eso es en Eso. parte como creerse superior, yo creo. Exacto, exacto. Así era. Entonces, ese fue el fin. Incluso la religión por mucho tiempo batalló, porque decían que, por ejemplo, ellos tenían derecho por lo menos a ser bautizados, ¿ya? Luego contrarrestaron eso, indicando que el tener un color de piel oscura era exactamente una maldición divina. Pero ¿a qué más o menos se debe? ¿Por qué la maldición divina? ¿Por qué decían que tenían la maldición? Porque eran diferentes. Simplemente eso. Los veían diferentes a ellos, que tenían un tono de piel más claro, y entonces los achacaban con eso. Y como te decía, adjunto a eso, pues ellos les ayudaba bastante. Moralmente estaba correcto esta situación de poderlos tener trabajando gratis en el campo, en las minas, en cualquier parte. Y eso no solamente queda ahí, ese fue el inicio, en más o menos en los siglos XVI. ¿Ya? De allí pasamos a otro término que se llama el racismo científico. Eso me parece interesante. Yo creo que tiene algo que ver con lo que yo dije anteriormente. Exacto. O sea, una barra basada tras otra. Exacto. Cabe Una barra recalcar. basada tras otra. Cabe recalcar. Solamente lo único que yo veo, lo que he investigado, no sé en tu caso, pero yo lo único que veo es una necesidad atroz porque el hombre se sienta superior a algo, a alguien. Totalmente. Por ejemplo, en el caso de los animalitos, regresando al caso de los animalitos, ¿qué dice la iglesia? La iglesia dice que hay que respetar a los animalitos porque obviamente son seres creados por Dios. Así es. ¿Ok? Son criaturas divinas a las que hay que querer y respetar. Pero gracias al famoso, pues no, Descartes, que en el siglo XVIII salió diciendo pues que los animales son como una especie de robots creados por Dios, pues estos no tenían ni alma, no tenían sentimientos, no tenían absolutamente nada. Justamente en ese siglo se crea algo De ahí sale el llamado- maltrato, pues, ¿no? Exacto. Y la justificación al La maltrato. justificación a todas esas estupideces, porque son estupideces. Así es. En ese mismo siglo se creó la frenología, ¿Qué es la frenología? la medición de cráneos. Ya. Ellos medían los cráneos de los afroamericanos y ellos, los médicos, los naturistas, todos los que estaban en esa rama, decían que por estudiar y por medir el cráneo, ya los afroamericanos carecían de una mentalidad más activa y eran totalmente inferiores, Pero creo que intelectualmente también decían hablando. que no tenían sentimientos en el sentido Ya, de que debido- no sentían dolor, Ya, creo debido también. a eso, ellos tenían las capacidades intelectuales inferiores. Ya. Y por ende, su sensibilidad al dolor era poca, casi nula. Así por eso es como que- la de los animales. Y ojo, no es que estamos Exacto. comparando, no, No, sino que estamos hablando de la bestialidad humana. en ese Antigua. momento. Porque de verdad, el hecho de que nosotros expongamos esto no quiere decir que estamos de acuerdo, todo lo contrario. Exacto. Estamos hablando de una estupidez tras otra. Queremos informar a la gente de dónde salen muchas teorías que a veces en el presente las personas las aplican, ¿ya? Pero ni siquiera saben de dónde salió, el por qué, quién las dijo, a quién se les ocurrió. Así es. ¿Qué problema psicológico tenía la persona a la que se le ocurrió o por qué? Entonces, Y ahí viene anexo todo a eso. eso, las que lo siguen. Porque siempre tiene que haber un estúpido con una gran idea y un montón de bestias siguiéndolo. Entonces, de ahí sale el famoso racismo. Ya. Para que ustedes vayan atando cabos con ¿y respecto por a qué esta estupidez. motivo no tenían derecho a nada? Ya. Exactamente. ¿Por qué? Por la estúpida necesidad del hombre de creerse superior. Así Exacto. como en el caso antiguamente de las mujeres, que no tenían ni siquiera derecho al voto. Claro, luego de que salió no lo del podían racismo, trabajar. se metieron con También las mujeres, sale sí. lo del Bestialidad. asunto de
del Holocausto, de la época nazi. Se dice que Hitler, después de exterminar a los judíos, quería exterminar a las personas de raza afroamericana. Sí. Todo esto, obviamente, basándose en una teoría tonta sobre que no tenían alma, no tenían sentimientos, Eran casi inmunes al dolor. exacto. Entonces, a lo que voy, ¿cuál es el punto aquí? Se dice que, por ejemplo, regresando al tema de los animales, se dice que los animales no poseen alma, ¿ok? ¿Y cuántas personas hemos sido como testigos de casos en los que los animales han fallecido e incluso hemos visto pues apariciones del animalito, la mascota? He escuchado eso. A mí me pasó. Yo tengo una anécdota. Cuéntanos. Yo tenía un gato que yo rescaté llamado Monchito. Este gatito pues era un gatito sin hogar. ¿Pero tú lo de la encontraste calle. chiquito o grande? Chiquito. Era un bebé. Era un bebé. Este gatito se lo encontró, creo que por los exteriores del hospital Guayaquil. Ahí hay muchos gatitos. Si ustedes desean adoptar gatitos que corren peligro de ser desalojados y desvividos, vayan a las afueras del hospital Guayaquil o entren al hospital Guayaquil y ustedes van a ver muchos gatitos. Incluso van a ver allí hay un grupo de bebés. personas, allí hay un grupo de personas que se dedican a alimentarlos y a darles un hogar, pero comprenderán que todos no lo pueden hacer. Entonces, Exacto. si ustedes pueden ayudar con eso, con una vida que ustedes adopten, hacen totalmente la diferencia. Bueno, entonces Continúa, este por favor. gatito salió de ahí. Ya. Era bebé. doctor. Era un pequeño doctorcito. Era un pequeño doctor. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya, yo lo adopté, lo traje, lo crié, le di mucho amor al gatito. Ya. Al principio, pues, era como todo gato inquieto, ya después ya se hizo todo un hombrecito. caballero que provocaba contemplarlo y tomarle fotos, muy elegante él. Creo que preñó mi gata. Bueno, ya, la cuestión es que una noche, como todas las noches, el gatito salió, mi gato Moncho. Y a mí me sorprendió bastante. Yo me acosté a dormir. Ya me había acostado a dormir. Todavía no me había acostado. Yo me había acostado a dormir y no había un gato alrededor. Ya, ¿Tú tienes más gatos? Tengo más gatos, pero no Ya. había ningún gato alrededor. Los Ya, gatitos ok. habían salido en la noche porque prefiero que salgan en la noche por los carros. Y yo veo un gato transparente salir de mi cuarto. ¿Cómo transparente? Como transparente. Como estamos viendo más o menos una luz o algo. Exacto. Veo como un gatito Como así, transparente más o salir de mi cuarto y al día siguiente encuentro a mi gatito fallecido. A mí me llamó mucho la atención ver ese gatito transparente saliendo. Y yo dije, ¿qué será? ¿Será idea mía? Me preocupé un poco. Pero Lo dejaste pasar. lo dejé pasar y a esa hora yo solía como salir a ver a los gatitos o por donde Ujú. andaban, pues los gatitos, las luces, los gatitos cogían por todas partes. Claro. Entonces, al día siguiente, encuentro a mi gatito muerto. Lo veían, parece ser que un carro lo golpeó, lo pusieron a un ladito. Gracias a Dios, por lo menos el carro no siguió de largo. Por lo menos tuvo la delicadeza de la persona que, o sea, yo prefiero pensar que fue un accidente. Y pues lo hizo a un ladito, al gato. Entiendo. Y bueno, esa fue la experiencia que yo tuve. Yo creo que mi gatito se fue a despedir o algo por el estilo. También hay casos de animalitos que, por ejemplo, se han llevado muy bien. Por ejemplo, dos perritos. Un Y perrito eso y sí he un escuchado gato. bastante. Sí. Y que tienden como que a jugar en el aire, como que si el otro estuviera ahí todavía. Ujú. Es que ellos ya sienten que su compañerito no está. Así es. Entonces, esa es una prueba más, según mi criterio, de que ellos efectivamente sí tienen alma. Ya. O sea, es lo que yo pienso, ¿no? En sí no hay algo establecido al 100%, pero es lo que yo pienso. Y pues sí. Bueno, nos desviamos un poquito del tema.
O sea, no, el tema es ese. El tema en sí es cómo el hombre ha minimizado tanto a los seres que cree Que son inferior, inferiores. que cree que son inferiores. Por eso tocamos el tema luego de las personas afroamericanas. ¿Por qué lo ligamos? Porque las personas, por ejemplo, de esa época como René Descartes, ok, pensaba que las personas de raza negra no tenían alma, así como los animalitos. Claro, los comparaban. Exacto. Mientras que, por ejemplo, personas como Tomás de Aquino, más bien decían que existían diferentes tipos de almas. El alma vegetativa, el alma sensitiva, el alma racional. Eran los pensamientos de Tomás de Aquino y de Aristóteles, que eran pues, Un poco más cuerdos, se podría eran las decir. personas como a las que las personas seguían en Ujú. la teología, en la corriente, no me acuerdo cómo se llama, clásica, que era como la teología que se impartía en las universidades en aquella época. Gracias a Dios. Entonces pudieron Sí, conocer pero un poco más. no, eso fue antes. No, pero eso Eso fue fue antes de René Descartes. y de todo lo que pasó, de Después lo que fue que hemos él hablado. vino con la revolución científica, Ujú. donde estaba Galileo, estaba él, Donde se creó estaba Isaac Newton, donde empezaron a construir robots, obviamente con la tecnología de esa época, pues eran de Obvio, madera, obvio. así como el pato digestor Claro. que vemos aquí. Como para probar sus teorías. Exacto, aquí hicieron un robot que comía, que defecaba, y pues luego al señor Descartes se le ocurrió la ingeniosa idea de decir que Los animales eran los igual. animales eran igual a los robots y que eran hechos por Dios y que por ende no sentían, no tenían alma, nada. Claro. De allí justamente, como te decía, vino la frenología y todas esas otras tonterías que dieron cabida a que siguieran los abusos en contra de las personas afroamericanas. Así es. Pero ya en 1865 hubo un proceso que estaba liderado por Abraham Lincoln. Bien. Gracias a Dios. Eso yo no sabía. Ya, yo Gracias por tampoco. informarme. Abraham Lincoln, ¿eh? Sí, Gran ser él, humano. él impulsó ese movimiento. Ya. Y entonces allí ¿Cuál simplemente movimiento? el movimiento en el que ya fue abolida la esclavitud por completo. O sea, ya cero voy a comprar o a cambiar por cosas o por dinero a Ojo, una a persona. los esclavos. Los tratan con mercancía. Ellos eran exacto. mercancía, simplemente. No tenían alma. No tenían nada. Eran como que yo cambio mi teléfono por Es dinero, más, por era como armas, que por cualquier cosa. Tú les hacías un favor al esclavizarlo. Exactamente. A darles de comer porque y que ellos, sirvan para algo útil. Porque ellos no solo no tenían alma, ni eran casi inmunes al dolor. Ellos tampoco tenían capacidad mental para dirigir su propia vida. Entonces, al ellos comprarlos y esclavizarlos, les hacían un favor. ¿Se puede creer horrenda bestialidad? Sí, puedo No, creer. Porque qué el ser bestia, humano es qué bien... cosa tan bien osado. estúpida. Entonces, ya en 1865 termina por fin esta pesadilla para ellos. Y luego en los años 1950 y 1960 es cuando aparece Martin Luther King y él pues ya lideró un movimiento mucho más grande que hizo destacar ya los derechos civiles para todos los afroamericanos, ¿no? Ya entonces ellos ya podían ejercer el derecho del voto, podían salir a comprar porque era una cosa bárbara. Ellos solamente había un bus al día y solamente ahí se podían subir. O sea, a ver, para estar claros, Abraham Lincoln lo que hizo fue abolir la esclavitud. Abolió ¿ok? toda esa ley en la que indicaba que tú podías comprar a una persona. Ok, y la Iglesia Católica, ¿qué decía con respecto a todo La Iglesia esto? Católica inicialmente se opuso. Comprenderás que no tuvo un peso ¿Se mayoritario. opuso a qué? Se opuso al maltrato
hacia los afroamericanos. Y ellos, como para la Iglesia Católica es muy importante el bautismo, ellos por lo menos pedían que se les otorgue ese derecho, de que por lo menos los bautizan, ¿ya? Pero ellos dijeron que definitivamente no, porque era una maldad divina nacer con ese color de piel y que no, y definitivamente ¿Y no. eso en qué se basaban con decir que era un color? Era algo diferente. No tenían Creo ninguna... que estaba ligado al demonio, algo así. Claro, y ellos se ponían como soporte a eso porque, por ejemplo... O sea que se inventaban cada cosa. Exacto. Ok. Cada cosa para Ya, no trabajar. mira, Porque los ponían a ellos a trabajar en el campo en vez de coger ellos mismos su propia exacto. huevada y hacer Y sabes, y era una y maldición, trabajar en su terreno. era una maldición divina porque ellos traían enfermedades, ya, traían pestes. Claro que sí, obvio que fue cierto, pero lo que ellos no se daban cuenta o no querían ver era que los traían semanas o meses en las bodegas de los barcos donde defecaban, tomaban agua y comían Habían ratas, miserias. seguramente. Entonces, obviamente, los pobres que llegaban vivos, porque la mayoría moría, llegaban con muchas enfermedades, que al no ser tratadas, pues iban a esparcirse y eso hacía que pues todo eso sea algo maléfico, diabólico. Si es que no estoy mal informada, incluso creo que ellos mismos lo sacaban de África. Eso es lo que yo te digo. Claro. Había o sea, una... no solamente los comercializaban entre Estados Unidos y No. Europa en barcos, ¿no? Sino que también iban a África, pues, y se los llevaban. Eso se llama diáspora africana. Es la expansión de los africanos por el mundo, de esa manera tan terrible. Ya. Como te decía, ellos tenían una casa de los esclavos en Senegal, donde estaba como el patriarca de los esclavos, que él sí ganaba, porque él hablaba con los que iban a comprarlo, y los cambiaban. Cambiaban a familias enteras o cambiaban Entonces, al mayor que de la si yo familia. quería, iba y secuestraba prácticamente a personas Tú hablabas afroamericanas, con él, ajá. africanas, y yo luego las vendía y yo hacía Tú hacías lo que querías con ellos. Tú ibas y las comprabas o las cambiabas por lo que tenías. De ahí lo que tú hicieras con ellos, pues eso era problema tuyo. Podías hacer de su uso cualquier cosa. Porque, como te decía, ellos eran tratados como mercancía. Entonces era algo demasiado, demasiado deplorable. Ya. Eso fue en los inicios. Por eso se dividían, por ejemplo, en Estados Unidos entre el norte y el sur, pues, ¿no? Ya. Se conoce los yanquis, los que no estaban de acuerdo a la esclavitud, y la gente del sur, pues, era la que usualmente comercializaba a los esclavos. Claro, y eran los que, aún en la actualidad, o sea, todavía se ve ese tipo de abuso, de rechazo hacia muchas personas de raza negra. Claro, y lastimosamente son cosas que la gente todavía lo trae al presente, pero yo diría de una manera ignorante. Obvio, eso ¿Por es la qué? ignorancia en su Porque, máxima expresión. por ejemplo, hay un dicho que dicen, no, que el negro es vago, no, que el negro es bobo. Pero lo dicen desde un punto de vista ignorante porque no saben todo el contexto que existe atrás, toda la historia que hay detrás de esa frase, todo el sufrimiento Así es. que hubo de parte de un pueblo africano detrás de una frase como decir el negro es bruto, el negro es vago, el negro tal cosa. ¿Sabes por qué la frase el negro es vago? Porque ellos querían que trabajen todo el día sin comer y sin agua. Y llegaba un momento en que esa pobre gente simplemente colapsaba físicamente. Levántate, negro vago, tienes que seguir trabajando. O sea, negro bruto. Negro bruto porque supuestamente el cráneo de ellos no funcionaba igual. ¿Según quién? Según los ¿Según médicos quién? y los naturistas de esa época. De esa época que en vez de ponerse a trabajar en su terreno, en hacer algo realmente compraban útil, esclavos para que exacto, trabajen exacto. en sus cosechas. Entonces, ¿quién es el vago a lo último? Exacto. En todo caso, yo diría que ellos. Muy ¿Por qué trabajadores, ellos no trabajaban? las personas de raza negra. Obvio, pobrecitos. Pero afrodescendientes. Afrodescendientes. Ellos se ganaron muchas cosas malas. Y fue muy injusto porque eran los que más trabajaban. Gracias a ellos se levantaron muchos imperios, se hicieron muchas cosas en cuanto a construcciones. Ya.
y los vendían y los comercializaban como cualquier cosa. Entonces, nada, absolutamente nada de eso es algo justificado. Siempre fue algo que Aquí, estuvo ok. mal. Bueno, y todo esto nosotros lo hemos comentado pues con el afán de hacer que las personas tomen conciencia y dejen a un lado esos pensamientos tontos, se podrían decir, como por ejemplo que un animalito no siente, que un animalito Que si le no tiene pegas o lo sentimientos, encierras, está bien. Eso está mal. No hagas exacto, eso. o que si tú abandonas un animal, no importa, No lo va a sentir, no o le va a que si doler. tú atropellas a un animalito no pasa nada. Todo ese tipo de cosas, como ya dije, vienen de una filosofía antigua en donde personas como René Descartes decía que los animales eran robots construidos por Dios y Con que falta por de sentido eso común. no tenían alma, no tenían sentimientos, no sentían dolor. Entonces, en otras palabras, pensar de esa forma es algo ignorante, Totalmente. Es muy ignorante. muy ignorante. Y con decir ignorante no me refiero a ser ofensiva. No, Ignorante significa ignorar. claro. Ignorar el hecho de que efectivamente los animales sí tienen alma, sí tienen sentimientos, sí sienten amor, sienten abandono, sienten Ignoras que tristeza. le estás haciendo un daño Entonces a un ser queremos vivo. pues sacarlos de la ignorancia, a las personas que todavía no han salido de ellas, de ella, pues para que tomen conciencia y se den cuenta de dónde sale esa teoría absurda de que ellos no son más que una especie de objetos. Es que si leemos un poquito, nos informamos un poco, nos damos cuenta de que no es que tengamos la verdad absoluta, es cuestión de sentido Es común. cuestión de averiguar. Nada más. Lee y date cuenta de lo que estás leyendo. Y mira la bestialidad en la que se encasilla tanto a los animales como a las personas afroamericanas en ese momento. Incluso ahora hay gente que ve bien el comercializar con animales. O sea, yo voy a comprar una perra de raza y voy a empezar a vender sus cachorros. Y cada vez y cuando tiene partos y yo vendo. ¿Por qué mejor no me pongo a trabajar? Claro, y O seguramente esa sea, persona que se dedica a eso, en su infancia fue educada pensando que los animalitos no tienen alma, no tienen son sentimientos. cosas. Exacto. ¿Y de Ujú. dónde viene esa teoría? Pues de una filosofía absurda, Exacto, totalmente absurda. así es. Entonces, chuta, una vez, y bueno, yo he contado muchas historias que no quisiera topar porque no quiero entristecer a la gente ni amargarme yo, pues de abandonos animales, cosas así, Wow, eso es por algo, la ignorancia, porque eso se llama ser ignorante, porque no te tomas el trabajo de simplemente averiguar, no solamente te pongas a ver chismes o tonterías en internet, en TikTok, en YouTube, también puedes usar la plataforma para, ok, hacer algo útil. ¿de dónde sale esto? ¿Por qué motivo lo dicen? ¿En qué se basan? Busquen, averigüen y se van a dar cuenta que el maltrato animal no está bien, es un error por completo. Totalmente. Totalmente de acuerdo, porque eso viene también, no siempre, ¿no? Pero viene muchas veces de parte de la crianza, como tú decías. Ellos, las personas que hacen eso, vieron a sus abuelos, a sus padres. Yo crecí, gracias a Dios, y digo gracias a Dios, en un hogar donde priorizaban el bienestar del animal. Al punto de que es una anécdota muy, muy chistosa y muy pequeña que una vez que a mí me operaron, pues yo estaba recién operada y tenía que comer cosas sin grasa y así, ¿no? Ajá. Entonces me daban de comer porque yo estaba, no estaba pequeña, pero ok, estaba delicada de salud. Pero todo dentro de lo normal. Cuando operaron a la perrita de la familia, porque casi fallece y entonces todo el mundo se movió, la operaron y todo. Mi abuelita le hacía caldo de pollo. Se levantaba a las 6 de la mañana a darle a la perrita caldo de pollo sin grasa, sin nada. Y una dieta, le seguía una dieta. Mientras que yo, bien, gracias. Está bien, no pasa nada. Entonces, yo crecí en un hogar así, amando mucho a los animales. No, está bien que lo haya cuidado, pero bueno, este tema de los animales es muy amplio porque, por ejemplo, no abarca solamente al gato, al perro, No, al conejo. O sea, específicamente no. yo opino en lo personal que
todos los animales tienen alma. El pollo, el Las cucarachas chanchito. no sé, pero los Los otros insectos animales no sí. sabría decirlo. Incluso tampoco sabría decir si sienten o no, porque eso ya son temas científicos. Y creo que se lo puede averiguar a través del internet. Pero yo creería que todos los animales tienen sentimientos. Incluso el cangrejo. No, eh, yo no vuelvo a comer cangrejo en mi Hay una vida. teoría No, del no, cangrejo no, no. que cuando el cangrejito se siente acorralado, cuando lo van a cazar, él está tan asustado que con una tenaza, porque tiene dos tenacitas, ¿no? Con una tenaza, se arranca una tenaza, un bracito, y se lo da al cazador como ofrenda Para para que no lo mate. no lo mate y lo deje ir. Sí, es horrible. Mi pregunta es, ¿cómo te explicas ese comportamiento de un cangrejito? Que si siente. Eso Que sí significa siente. No coman que no cangrejo. solamente siente, sino que también piensa. Exactamente. Porque ¿cómo es posible que un cangrejito en su cabeza diga, ok, Le voy a dar una voy a dar tenacita mi para que tenaza no... de ofrenda para que no me maten? Así Eso es. significa que el cangrejito pues sí piensa. Así es. Y bueno, este es un tema, la verdad, un poco amplio y complicado. Sí, Si es yo muy complejo. pudiera, de verdad me hiciera vegetariana. Lo he intentado, es difícil, Es muy complicado. A mí me encantaría. pero sí, es algo que lo quisiera llevar a cabo, porque la verdad, yo creo que todos los animales sienten, tienen alma y piensan. Claro, y más que todo, si tú, En el caso de los pescados no lo tengo claro, pero yo pensaría que sí no también. sé, si tú vas por la calle o ves algún animal o algo, no le hagas daño, no tienes necesidad de hacerlo. Exacto. Ya, o sea, déjalo. Si no Déjalo lo puedes vivir en ayudar, paz. por lo menos No no lo lo molestes, lastimes. no lo lastimes. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que vivir en paz con el mundo y parte de Y, eso ajá, es respetar la vida de los animales. y dejemos de querer sentirnos superiores. Así es. Dejemos de querer minimizar A al otras más especies. indefenso para nosotros sentir que valemos más. Por algo el ser humano tiene algo llamado inteligencia por encima de muchas especies animales. Usa la inteligencia para ser alguien en tu vida, con tu inteligencia, sin necesidad de aplastar a una especie indefensa. No hay necesidad de hacerlo para que tú te sientas superior. Porque es todo lo contrario, te ves como un imbécil. Exacto. Entonces, no hay necesidad de hacerlo. Nosotros ya somos una especie, no superior, sino una versión un poco mejorada, porque tenemos múltiples cosas que nos diferencian de ellos. Entonces, más bien deberíamos tomar todo eso para hacer el bien, para ayudar. Y eso hasta nos alimenta el alma de alguna manera. Así es. Y bueno, para concluir, quiero volver a leer para las personas que no vieron al principio un pedacito, un fragmento de lo que es Isaías 11. Eso Esto tiene mucha reflexión. sería desde el punto de vista religioso este punto. Ustedes saben que la Biblia es pues una cajita de sorpresa, muchas veces hasta contradicciones. Según la religión católica, bueno, en general cristiana, según la religión cristiana, y hablo netamente de la cristiana porque estamos en el occidente, pues, ¿no? Así es. De ahí hay muchas más religiones. Porque las religiones orientales tienen otra teoría con respecto a los animales. Así es. Muy interesante. Hablando por cierto. netamente de esta parte del mundo, y de esta religión occidental, pues dicen que el espíritu del gatito cuando fallece o algo así, pues simplemente fallece junto con el gatito. Es un alma mortal, que no le llaman alma, sino que le llaman espíritu. Pero acá tenemos algo que está en la Biblia escrito, para las personas que creen en los escritos. Ese también es un tema muy amplio, el de la Biblia. Algún rato lo toparemos. Así es. Aquí dice, Isaías 11, del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Esto es un versículo que hace referencia a lo que es el cielo. Una vez que las personas pues ya fallezcan y sus almas vayan hacia el cielo,
aquí la Biblia lo escribe como más o menos se visualiza el cielo, Ujú. donde todos los animales de diferentes especies van a estar juntos e incluso un niño los pastoreará. Ese es el punto de vista incluso de la Biblia, lo Así que da a es. notar que los animales tienen alma. Y Así no alma es. inmortal, sino un alma que también puede trascender. Trasciende junto con el ser humano y llega a un estado de paz y tranquilidad donde pueden convivir sin necesidad de agredirse. Así es. Y bueno, el día de hoy me pareció a mí un tema muy interesante, no sé a Un ti, poco Yanela. triste, la verdad. Perdón, pero es que eso del cangrejito me dejó un poco triste. Pero bueno, tratemos, tratemos de respetar. Tratemos de respetar a La nuestros vida. hermanitos menores, no hagamos daño, no lastimemos, no nos cuesta nada y asimismo enseñemos, porque los niños son el reflejo de nosotros y esos son futuros adultos que van a ser buenos o malas personas. Entonces de nosotros depende dar el ejemplo. Así ¿Sí? es. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muy interesante sobre el alma de los animalitos, la historia más o menos de la esclavitud. Aprendimos bastante. Exacto, así es. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Esperamos que les haya gustado. Cuídense mucho y mañana será otro episodio. Bye bye. Chao, chicos.